Ser podcast. Hola, buenos días. ¿Qué hay que cambiar en las pruebas de acceso a la universidad? ¿Qué hay que cambiar del modelo? El Gobierno está preparando una revolución del sistema. El Ministerio de Educación trabaja en una propuesta novedosa que va a medir sobre todo el nivel de madurez de los alumnos que aspiren a estudiar una carrera universitaria. Más madurez, tendrá un peso del 75% en la nota final, pero menos exámenes y con solo un 25% de repercusión en la calificación. Esa es la propuesta del Gobierno de coalición, pero no para ahora, sino para dentro de 3 años. Empezaría ahora un periodo de transición. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. El Ministerio ya negocia el proyecto con las comunidades autónomas y con los rectores, pero a priori no hay consenso. La derecha, por ejemplo, se opone a este plan. Adela Molina. Los consejeros del Partido Popular han criticado la propuesta del Ministerio de Educación y reclaman una prueba única de acceso a la universidad en toda España, algo que no implantaron cuando estuvieron en el Gobierno ni con Aznar ni con Mariano Rajoy. Enrique Osorio es el consejero madrileño. Lo que planteamos desde Madrid es llevar a cabo un modelo como el de Francia, Alemania o Italia, es decir, un examen único, externo y evaluable. Por el contrario, nos tememos que el texto que nos han dado a conocer hoy va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas. Otras comunidades, como Cantabria y País Vasco, han lamentado que no haya habido más diálogo previo con ellos antes de presentar el borrador. Castilla-La Mancha y Asturias, con consejeros del PSOE, destacan sin embargo que la propuesta es un texto para empezar a trabajar y celebran que los cambios se vayan a aplicar de forma gradual. El sindicato Comisiones Obreras, mayoritario entre los profesores, celebra que se reduzca el número de exámenes y cree que los cambios son razonables. El argumento del Gobierno es que así se enseña a los estudiantes, se les prepara mejor para la vida. José Manuel Bares, el secretario de Estado de Educación, pasó anoche por hora 25. Vamos a pasar de un modo de aprender mucho más basado en la memorización, en los conocimientos conceptuales, a una manera de enseñar en que lo que se aprende se parece mucho más a la vida. Que llaman desjudicializar la política, pero lo que está en el trasfondo es la no aplicación de la ley, con tal de que Pedro Sánchez siga estando a la Moncloa contando con el apoyo de los partidos independentistas. Porque no es una mesa de diálogo, es una mesa de la traición, es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Sánchez se pone de rodillas delante de sus socios. Pues esta fue la reacción de la derecha. Cuca Gamarra, Espinosa de los Monteros, Edmundo Val reaccionaron así cuando conocieron los acuerdos que alcanzó el Gobierno con la Generalitat en la mesa de diálogo. Acuerdos como, por ejemplo, resolver los conflictos por la vía política dentro de la ley y de la Constitución. O proteger o impulsar también las lenguas oficiales como el catalán. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Un acuerdo para que se pueda hablar el catalán en el Parlamento Europeo, buscando las mayorías para que se apruebe antes de final de año, y también se modificará el reglamento del Senado para que se puedan usar las lenguas cooficiales. Además, Moncloa se compromete a dar un apoyo explícito a la ley aprobada en el Parlamento para garantizar la inmersión lingüística en Cataluña, es decir, que no se tenga que aplicar el 25% de castellano en las aulas. El Gobierno interpreta estas medidas como el entierro de los recursos judiciales contra la escuela en Cataluña, y en lo que se refiere al proceso independentista no hay avances tan concretos, hacen falta modificaciones legislativas para sacarlo de los tribunales, pero se empieza a dibujar, según el Gobierno, la reforma del delito de sedición. Una política que, por tanto, va girando hoy en torno a Cataluña y todavía a las reacciones a la sentencia de los ERE. En todo caso, ni Chaves y Griñán se puede afirmar que hayan, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto Chaves como Griñán podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores. Sánchez, que hoy tiene en su agenda una reunión con el actual presidente de Andalucía, con Juan Manuel Moreno, y también con los presidentes de Galicia y de Castilla y León. Eso aquí en España. Del exterior... Los trabajadores de la aerolínea Lufthansa se han ido a la huelga y el paro ha dejado en tierra más de 130.000 pasajeros en Frankfurt y en Múnich. Berlín, Andreu Jerez. Más de 1.000 vuelos cancelados y unos 134.000 pasajeros afectados. Las peores previsiones de Lufthansa se han visto cumplidas por la huelga de su personal de tierra, que ha finalizado a las 6 de la mañana de hoy jueves. La actividad de la compañía alemana ha tenido que parar casi por completo los aeropuertos de Múnich y Frankfurt, los más afectados. Según el sindicato Verdi, unos 5.000 de los 20.000 empleados participaron en el paro de algo más de 24 horas. Piden un aumento salarial del 9,5%. Para ello argumentan la enorme carga de trabajo generada por la falta de personal y sobre todo la inflación acumulada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Empresa y representantes sindicales prevén una nueva ronda negociadora el miércoles de la próxima semana. El sindicato Verdi no descarta nuevos paros si las negociaciones no llegan a buen puerto. Jueves 28 de julio,
Me atrevería a decir que se ha estrenado esta madrugada la canción o una de las canciones más esperadas del verano. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis yales. Yo ando despechada. Por aclamación popular, te veo bailando, Sastre. Sí. Desde que Rosalía cantó unas líneas en sus conciertos la semana pasada de esta canción, todos estaban esperando la canción completa. Pues Despecha ya se puede escuchar en todas las plataformas. Y como les digo, fuerte candidata para ser la canción de este verano. Y te tengo que decir una cosa, ¿sabes que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha recomendado a Rosalía como una de sus artistas para aunque el no verano? por Despecha, ¿eh? Por Saoko, Eso pero es. bueno, una española. Bueno, vamos sobre Despecha con el tiempo para hoy, Gillian, porque va a hacer mucho calor en la mitad sur del país, pero atención porque se esperan fuertes tormentas en el norte y en los Pirineos. Que podrán ser localmente intensas, sobre todo en Cataluña. En cuanto a las temperaturas, el día va a ser más o menos como ayer, con 39-38 grados en Andalucía y en Castilla-La Mancha, 36 en Madrid, 28 en Barcelona, 23 en San Sebastián, también en Gijón y 21 en Coruña. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, yo ando despechada. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Viene un día muy económico por delante. La economía en realidad, ya saben que no nos está dando especialmente buenas noticias este verano. La inflación es un problema global, diríamos. No solo está subiendo de forma descontrolada los precios aquí en España, en el contexto europeo. En Estados Unidos tienen la peor inflación de los últimos 40 años y por eso la Reserva Federal de ese país ha tomado una drástica decisión. La misma que adoptó aquí el Banco Central Europeo, subir los tipos de interés para intentar frenar el consumo. En el caso de la Reserva Federal, esa subida es mayor, es un 0,75%, y es que solo en los últimos 3 meses ya se ha subido esa tasa en 3 ocasiones. La información con Javier Ruiz. La Reserva Federal sube tipos otros 0,75 puntos. Es la tercera en 3 meses, la mayor subida desde 1981. Ha subido los tipos de interés un 2,5% en apenas 3 meses. Y habrá más, decía Jerome Powell, el gobernador de la Fed, cuando raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range. Dejaba abierta la puerta a que los tipos suban no al 2,5% como están ahora, sino al 3,5%. Lo que la Fed está intentando es frenar la economía americana, enfriar la inflación y se dice hay un compromiso irrenunciable para que eso ocurra. La gran cuestión ahora es si este freno va a desembocar en una recesión. En 6 de las 7 últimas subidas de este calibre, eso ha ocurrido. La economía ha terminado en números rojos. La Fed, de momento, dice estas subidas están aquí para quedarse. Con esta crisis de la inflación se está agudizando la desigualdad en el mundo. Vamos a fijarnos en lo que está pasando precisamente en España. Según el Banco de España, el 10% de los españoles, que son los más ricos, tienen cada vez más. Y solo ese 10% de la población acumula más de la mitad de toda la riqueza del país. Por lo tanto, los pobres son cada vez más Isabel pobres. Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. De hecho, ese 10% de los más ricos son los dueños de más de la mitad del total de la riqueza en nuestro país. Y efectivamente esa riqueza crece cada vez más y más rápido. Para ellos ha aumentado un 10% en apenas 20 años. Para hacernos una idea de lo concentrada que está, solo el 1% más rico es el que posee más de un quinto de nuestra riqueza. Son los datos que recoge la encuesta financiera de las familias de 2020, elaborada por el Banco de España, que constata las desigualdades en la economía española con la que entramos en la crisis derivada de la pandemia. Mientras esto pasa en los hogares más ricos, los más pobres lo son aún más. Ahí está el aumento de la desigualdad. En el otro extremo, para el 20% de las personas más pobres en España, ha aumentado esa pobreza un 1% de media. Ante este panorama, el Gobierno está tomando medidas para intentar ayudar a los más vulnerables. Son medidas para evitar que sean precisamente los que menos tienen los que carguen con el peso de la crisis inflacionista. Hoy, por ejemplo, el Partido Socialista y Unidas Podemos van a presentar en el Congreso los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas. De los que les estamos contando, ya saben, noticias aquí en la SER desde ayer por la tarde. Va a ser la gran previsión, una de las grandes previsiones económicas del día, porque hoy a las 9 también se publica la encuesta de población activa. En Portugal, el Ejecutivo también está estudiando ahora mismo aplicar un impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas energéticas, en ese caso, que por cierto, esta semana han presentado ganancias muy superiores a las del año pasado. O sea, igual que en España. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font.
Han sido dos las empresas energéticas portuguesas que esta semana han presentado beneficios muy superiores a los registrados en el primer semestre del año pasado. Primero fue la petrolera Galp, con un aumento del 153% de sus beneficios, y este miércoles ha sido la eléctrica EDP la que ha reportado ganancias de más de 260 millones de euros solo en la parte de renovables, una mejora de casi el 90% respecto al año pasado y que la compañía atribuye al aumento del precio medio de la energía. Los resultados presentados por las principales energéticas del país han vuelto a abrir el debate sobre la creación de un impuesto extraordinario a sus beneficios, similar al que ya han puesto en marcha España o Reino Unido, algo que el gobierno reconoce estar estudiando. Y mientras crece la presión tanto en la izquierda como en la derecha para tomar decisiones opuestas, los antiguos socios del gobierno insisten en la necesidad de aplicar el impuesto cuanto antes, mientras que los partidos conservadores reclaman otras vías para compensar a los consumidores. Bien, un jueves también muy político que dan todavía los ecos de la tercera mesa de diálogo. Fue ayer entre el Gobierno y la Generalitat, lo escuchábamos en la portada. Ambos gobiernos se han comprometido a desjudicializar el conflicto catalán. Además, las discrepancias se resolverán, acuerdan ellos, por la vía política y siempre dentro del marco de la ley. Al Partido Popular no le ha gustado este paso que ha dado el Gobierno, lo considera una maniobra de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa gracias al apoyo de los independentistas. Pero de esto no es de lo único que recela el PP. Insinúan que las prisas que tiene el Gobierno para renovar el Constitucional tienen que ver con el recurso de Griñán después de la sentencia de los ERE. Ese recurso era precisamente la opción sobre la que estaba trabajando su abogado para evitar la cárcel. Mariela Rubio. Sí, estaremos vigilantes ante la posibilidad de que el Gobierno se plantee indultar a los expresidentes Chávez y Griñán, decía Elías Bendodo. Esperamos que el Ejecutivo no incurra en un atropello, decía, cuestionando si las prisas del Ejecutivo por renovar el TC tienen que ver con la resolución sobre los ERE. Que nadie tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería. Estoy oyendo hablar ya de indultos, ¿no? No creo que el Gobierno cometa ese atropello, ¿no? Y tampoco quiero entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver con el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados. A las sospechas de un posible indulto se sumaba también Ciudadanos. Edmundo Val emplazaba así al Gobierno a comprometerse a no hacerlo. Prohíban los indultos en materia de corrupción, comprométanse a no indultar ningún delito que tenga que ver con la corrupción y, desde luego, que no se indulte simplemente por poseer un carnet. En la misma línea se pronunciaban desde Vox, que al tiempo acusaba al PP de tibieza en su reacción tras la sentencia. Hoy, por cierto, Alberto Núñez Feijóo va a comparecer para hacer balance del curso político, justo el día en el que 3 presidentes autonómicos del Partido Popular se van a reunir con Pedro Sánchez en Madrid, los últimos en asumir la presidencia de una comunidad autónoma: Alfonso Rueda en Galicia, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y Moreno Bonilla en Andalucía. Hay expectación, de hecho, por esta última reunión del día, la de Pedro Sánchez con el presidente andaluz, porque se va a producir precisamente en medio de este revuelo político que ha generado la sentencia de los ERE. Sevilla, José Manuel Rebolo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Sí, con el telón de fondo de los ERE, Moreno Bonilla acude a la segunda reunión que mantiene con Pedro Sánchez. La última fue en junio del año pasado. Lo hace con un mensaje claro: la reforma del sistema de financiación. Lo escuchamos. Andalucía quiere la reforma del sistema de financiación autonómica, que está obsoleto, que nos perjudica de una manera clara y notoria, y sustituirlo por un modelo justo, con nuestra tierra, para financiar y mejorar nuestros servicios públicos. También llevará a la reunión su preocupación por la sequía y la necesidad de que el Gobierno ejecute obras hidráulicas pendientes aquí en Andalucía. Le reclamará además medidas para corregir el déficit ferroviarios en la comunidad que está afectando al tráfico de mercancías. El caso es que estos 3 presidentes que hoy se reúnen con Pedro Sánchez en la Moncloa son los presidentes de las 3 autonomías más afectadas por los incendios que han arrasado cientos de miles de hectáreas en los últimos 15 días. Y la cadena SER ha consultado a los gobiernos autonómicos sobre los cambios que contemplan para la lucha contra el fuego a partir de ahora, después de lo que ha pasado a lo largo de estas últimas 2 semanas. Varias se plantean ampliar los dispositivos más allá del verano, como ya hace, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Aunque solo Navarra reconoce que lo ocurrido este verano va a obligar a revisar todo el operativo por el cambio climático. Información de Mariola Lourido. Navarra dice que estamos ante un cambio de paradigma por la crisis climática, por eso va a revisar su plan contra incendios, protocolos y refuerzo de plantillas. Hay al menos 7 territorios que mantienen retenes de bomberos durante todo el año. El más potente, el de Castilla-La Mancha, tiene 3.000 empleados públicos en gestión ambiental. Este verano apenas ha ardido su bosque. El 95% de los fuegos han sido agrícolas y en pastos. En Murcia, en invierno, se dedican a labores selvícolas. Aragón promete que las brigadas trabajen 11 meses
meses y en Castilla y León lo van a estudiar después del desastre en sus bosques. Galicia no contempla, sin embargo, que el dispositivo opere siempre. Dice que lo han adaptado a los incendios más virulentos y ha hecho un mapa con las aldeas de mayor riesgo. Madrid considera que su plan funciona bien y en Andalucía están con el cambio de gobierno. La Comunidad Valenciana y Baleares son las que empiezan más pronto con la campaña en mayo y hasta octubre, época de peligro para las zonas del norte como Cantabria. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Vamos a repasar los principales asuntos que marcan la crónica internacional. Y empezamos con una reunión telefónica entre los dos hombres más poderosos del mundo, el presidente de los Estados Unidos y el de China. Este jueves Biden y Xi Jinping van a hablar sobre los retos y desafíos que afronta ahora mismo el mundo, pero habrá un tema polémico de fondo, que es la situación en Taiwán y la visita que pretende hacer a esa zona la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Bayo. La demócrata Nancy Pelosi, que se convertiría en la primera alta responsable estadounidense de ese nivel en visitar la isla-nación en el último cuarto de siglo. Una visita que irrita a Pekín, que ha advertido de que respondería con medidas enérgicas a ese viaje y que preocupa a la administración Biden, que no quiere abrirse un nuevo frente con China en el Pacífico mientras resuelve el que tiene ahora mismo en Europa con Rusia. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, decía ayer que Washington no quiere tensiones resueltas por la fuerza en Asia y que Biden quiere asegurarse de mantener abiertas las líneas de comunicación con Xi Jinping. Además de Taiwán y de la seguridad regional, el otro gran asunto va a ser la economía. Las dos potencias mantienen una intensa guerra comercial desde los tiempos de Trump, con aranceles milmillonarios a los bienes chinos que Biden estaría considerando levantar para combatir la inflación en casa. En Ucrania continúan los bombardeos rusos en zonas sobre todo portuarias, Laura Prieto. Rusia se está centrando en contener esa contraofensiva ucraniana en la región de Kherson, en el sur del país, donde ya han recuperado unas 40 localidades. Dice Zelensky que una de sus prioridades es aislar a las tropas rusas y que ya habrían destruido al menos 4 puentes que conectan con la capital de la provincia, el último este mismo miércoles. Moscú, por su parte, ha dicho que estos ataques no están teniendo ninguna influencia y está reforzando sus tropas en la zona. Así repasaba los ataques un militar ruso. También este miércoles ha confirmado el Kremlin que ha capturado la segunda central eléctrica más grande de Ucrania. Por lo demás, continúan los combates en el Donetsk, la región del Donbass, que aún no está bajo control ruso, y varios funcionarios occidentales aseguran que al menos en el corto plazo Rusia no se hará con el control de la zona, según ha informado la Asociación de la Prensa. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.